En los 90, con la aparición masiva de las videocaseteras, una de las cosas que surgieron y que se transformó de una idea a una realidad absoluta y bueno, hoy a una cuestión mítica, pero que existió realmente, digamos, es que eh, se empezó a decir que en vez de leer el libro, se veía la película, ¿no? Eh, Se empezaron a hacer todo tipo de películas que de una u otra manera ya se venían planteando, pero se agudizó, digamos, la industria de la representación en términos cinematográficos de ciertos libros, de ciertos clásicos, de ciertas historias que habían estado hasta ese momento solamente ligadas a las letras. Eh, lo que sucedió fue que realmente muchas películas lograron ir muy adelante, digamos, del propio libro en términos de lo que lograban hacer, ¿no? Como representación, ¿no? Casos, digamos, ejemplares de eso fueron el 1984 de George Orwell, ¿no? Que fue un gran libro que terminó siendo una gran película, digamos, a nivel masivo, ¿no? Otra película a nivel masivo que también fue un gran libro y que terminó siendo de alguna manera bibliografía, por ejemplo, para los colegios secundarios, fue el- La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, o Como agua para chocolate, eh, bueno, otros libros como La lección de piano, ¿no? Que terminaron siendo grandes películas, eh, en, en las que siempre se versionaba libremente el libro, ¿no? O sea, el libro se tenía que transformar en un guión, el guión se tenía que transformar en una posible producción, la producción se tenía que transformar en una posible eh, escena y actuaciones y bueno, en todo eso el libro por supuesto que se iba modificando en la esencia que es eh, en sí las letras, ¿no? De esto, digamos, en esto tiene su origen lo que hoy es Netflix, ¿no? Eh, la aparición de la videocasetera genera la aparición del videoclub, ¿no? Que bueno, que lo que hace básicamente es transformar ese modo de informarnos eh, creativamente sobre ciertas eh, cuestiones referidas por ejemplo, el contar historias, el saber de las vidas de personajes históricos o personajes de la actualidad, etcétera, y que eh, bueno, con la existencia masiva de las videocaseteras y la aparición de los videoclubs en cualquier esquina de cualquier barrio, eh, bueno, se podía tener un acceso rápido a un montón de cosas que de otra manera eran un poco más complejas, digamos. Era muy complicado conseguir los libros, por ejemplo, o mucho más aún eh, era complicado leerlos. A veces, por ejemplo, el caso de otro libro muy importante, digamos que tuvo una película muy importante, fue El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que bueno, fue un libro, digamos, que era de una extensión considerable, digamos, con lo que para el común de la gente era un libro largo, digamos. Entonces,
que también fue bibliografía, por ejemplo, de muchos eh, programas, digamos, de formación en el colegio secundario y que también incluso en algunos terciarios de distintas especialidades y que la película, que estaba muy bien hecha, digamos, una película fantástica, muy bien lograda, que, bueno, el libro uno tardaba días en leerlo, o bueno, si no era un lector avisado, digamos, tardaba una buena cantidad de días en leerlo, semanas, y la película cerca de 2 horas se podía recorrer todo lo que era la historia en términos esenciales de lo que el nombre de la rosa contaba, ¿no? De lo que Eco en esa historia, con esa historia contaba, digamos. Todo este tipo de cosas llevadas a nivel masivo, a que todos teníamos una videocasetera y todos podíamos alquilar por un precio mínimo en el videoclub de la esquina del barrio, digamos, en la esquina de nuestra casa, cualquiera de todas estas películas, bueno, fueron haciendo realidad aquello de que en vez de leer el libro, mejor leer la película, ¿no? Y ese mejor tenía que ver con esto, con que era más rápido, con que era más barato, con que era más accesible, con que estaba más a mano, con que se podía compartir con otros, ya que ese visionado, ese poder ver la película se podía hacer conjuntamente, compartiendo una cena, compartiendo una mateada, compartiendo eh, bueno, lo que fuere, y la lectura de un libro por lo general eh, siempre ha sido una cuestión privada, ¿no? Una cuestión individual, una cuestión silenciosa, una cuestión de concentración que lleva absolutamente a una intromisión, digamos, ¿no? Eh, donde el ojo se limita a agudizar la mirada sobre las letras, digamos, ¿no? No, se anulan casi todos los demás sentidos, ¿no? Cuando uno está leyendo casi no escucha, no olfatea, por supuesto no toca, más que lo que está haciendo específicamente, que es ver, ¿no? El sentido de la vista es el único que está activo, digamos, en términos de cantidad y calidad respecto a los demás sentidos, ¿no? Lo que más activo está es la vista, y lo que más, digamos, actividad en ese sentido tiene es el ojo, ¿no? Entonces, esto dio lugar a que el libro pasara a ser representado constante y continuamente por las películas. El libro en todas sus facetas, tanto desde la novela, que fue una de las principales eh, bueno, versiones, digamos, de esto, que antes había sido tratada en el cine y tratada en la televisión luego, pero que eso quedaba siempre en una distancia de la posibilidad de el tenerlo a mano, digamos, ¿no? No estaba a mano lo que estaba en el cine o en la tele. Bueno, en el cine primero porque había que ir a ver la película, eh, y esa película se pasaba en el cine una cierta época y después no se pasaba más. O sea, si no viste El nombre de la rosa en el cine, o 1984 en el cine, en su momento cuando lo pasaron, después no lo podías volver a ver más. Igualmente con las novelas en la televisión, por ejemplo, o incluso por supuesto las películas, se pasaba las novelas por capítulos, se pasaban eh, en un momento y luego, bueno, ya no, no las podías volver a ver más, no se repetían, no había posibilidad de volver, digamos,
a tener acceso a los capítulos. Por lo general eran eh, en días y horarios fijos, y la gran mayoría de estos eran además en capítulos diarios, por los cuales había que estar todos los días siguiendo esta, digamos, producción expuesta en la televisión, para no perderse, digamos, tanto de la historia como de el producto televisivo en sí, digamos, ¿no? El producto audiovisual en sí. De todo esto aparecen distintas versiones de comodidad a la mano en términos de cómo ha ido avanzando el consumo, la calidad del consumo, la calidad de esa especie de necesidad, ¿no? Sobre este tipo de cuestiones, y aparecen en, digamos, después de que han sucedido muchas cosas, ¿no? Pero en el medio de todo esto, ¿no? Bueno, van cambiando los formatos, se van trasladando, digamos, aquellos formatos, por ejemplo, del VHS, se van trasladando al DVD, ¿no? Del DVD se van transformando bueno, películas y demás que se compran por internet, ¿no? Eh, entonces empieza a desaparecer, por ejemplo, el videoclub, y empieza a aparecer internet como una de las mayores, digamos, eh, proveedoras de cine y películas, novelas y demás. Esto lo que cambia es el paradigma de la del alquiler, digamos, ¿no? Por lo general en internet no se alquilaba, sino que se compraba o se descargaba en el primer tiempo la gran mayoría de las cosas de manera gratuita, ¿no? No se conseguían las cosas más nuevas, por lo tanto internet convivió mucho tiempo con el videoclub. Cadenas como Blockbuster se encargaban de limitar todos los contenidos nuevos para que no existieran en internet, entonces uno tenía que sí o sí seguir alquilando en el videoclub si quería ver ciertas cosas. Em, Luego, en Blockbuster, digamos, con internet, empezaron a trabajar juntos, así que Blockbuster empezó a promover ciertas cosas a partir de subirlas a internet. Y esto fue generando una nueva dimensión, ¿no? De esta historia de ver, eh, bueno, cine, televisión o lo que había sido en su momento toda una producción audiovisual para estos dos formatos. Y en lo que cambia como paradigma es que ya tenemos a mano, ¿no? Un montón de material, eh, bueno, todo este tipo de producciones que están ya ligadas absolutamente a la carta, ¿no? O sea, están todo el tiempo ahí, podemos verla, repetirla, detenerla, dejarla para seguirla viendo después y tal, y ya no hay ningún tiempo establecido o preestablecido, por lo general, como si lo había, por ejemplo, con el videoclub, que uno alquilaba por 24 horas o máximo 48 horas una película, o 72 horas en el caso de que hubiera una situación de un feriado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, uno alquilaba el viernes, la devolvía el martes, si es que el feriado era el lunes, eh, o alquilaba el sábado, perdón, y la devolvía el martes, si es que el feriado era el lunes. Entonces, esto se parecía mucho todavía también a las bibliotecas, ¿no? Donde los libros también se alquilaban de alguna manera, en realidad se sacaban prestados, porque la gran mayoría de las bibliotecas eran públicas, pero se pagaba una cuota, o sea que de algún modo era un alquiler, y ese alquiler, ese préstamo, tenía una fecha de caducidad donde había que devolver el libro. El videoclub en cierta forma toma eso, ¿no? Y el formato incluso del video puesto en el estante, en la gran mayoría de los videoclubs,
tenía un formato de biblioteca todavía, ¿no? Se veían los lomos de los videos como los lomos de los libros en la biblioteca y se buscaba a partir de índices, ¿no? Como en los mismos índices de las bibliotecas y se promovía, lo único que cambiaba, digamos, es que existía el afiche que promovía estas películas que, bueno, existían exponiéndose en las casas, digamos, insisto, como Blockbuster o como cualquiera de los otros eh, primeros videoclub de barrio, digamos. Blockbuster vino a ser una cadena que, bueno, mató mucho de esos videoclubs, ¿no? Esa cultura del videoclub de barrio se vio muy afectada por la aparición de Blockbuster, que es una cadena de videoclub. Eh, y, mm, y bueno, lo que se exponía era a partir de esta cuestión, ¿no? Del, del afiche, digamos, la película que estaban eh, siendo las últimas que habían aparecido, ¿no? Eso muy parecido en todo caso al cine, ¿no? El afiche tenía que ver más con la producción cinematográfica de publicidad, ¿no? De marketing y de hecho los afiches para promocionar estos videos por lo general eran los mismos que se utilizaban para promocionar las películas en el cine. El cine nunca dejó de exponer estas películas, digamos, no todas, porque se empezó a hacer una gran mayoría de películas que solamente se veían ya directamente en video, no pasaban por las salas de cine, o pasaban de una manera coloquial por una cuestión de derechos y por una cuestión legal, digamos, de contratos, se pasaban un día, por ejemplo, ¿no? Donde la intención no era generar un público, sino era cumplir con algún tipo de regla legal, ¿no? De regla que tenía que ver con alguna cuestión de puntos dentro de un contrato, pero que iba directamente al videoclub, ¿no? Y por lo general Blockbuster fue una productora, además de muchos de esos contenidos, o una aliada, una empresa sponsor, una empresa que, bueno, patrocinó, etcétera, distintos tipos de producciones, como luego, bueno, fueron los canales también de televisión, ¿no? Eh, Acá los primeros fueron Telefe, Canal 13, bueno, Canal A, ¿no? O Canal Más en España, en Europa, digamos, bueno, Canal A en París, etcétera, en Francia, bueno, hubo como la BBC, ¿no? Cadenas, digamos, que empezaron a promover cierto tipo de contenidos en conjunto, por ejemplo, con Blockbuster, ¿no? Eh, entonces, bueno, géneros como por ejemplo la novela, el documental, el cine, digamos, en todo su espectro más amplio de definición, ¿no? Desde Hollywood hasta lo que, bueno, en esos momentos eran los ejemplos más raros, ¿no? Que eran todo lo que se refería al cine oriental, ¿no? Al cine iraní, cine coreano, cine japonés, cine incluso australiano, etcétera. Eh, eh, bueno, se vieron, digamos, vehiculizados a través de toda esta industria que estaba apareciendo y que llevó unos cuantos años en ponerse en práctica, ¿no? Desde principios de los 90 que aparecen los videoclubs, hasta, forma masiva, ¿no? En Argentina, hasta bueno, mediados de los 2000, que es cuando empieza a tener la gran crisis, toda esta movida, ¿no? Se va desde más o menos unos 15 años todo el desarrollo, la cumbre y bueno, la caída de esta manera del negocio, ¿no? En esto entonces, bueno, teníamos, como decía, biografías, materiales históricos, ¿no? Que se producían así, en estos audiovisuales se circulaban así. Teníamos novelas, biografías, cine en todo su espectro. Teníamos también materiales referidos a la música, ¿no? Todo lo que eran recitales, conciertos,
y algunos híbridos, ¿no? Entre recital y película, como bueno, habían sido en eso por entonces, digamos, como un género documental, ficción, eh, concierto, digamos, como fue The Wall de Pink Floyd, ¿no? Ciertos materiales que eran como híbridos. Y después, aparte de eso, bueno, estaban ciertas producciones, ¿no? Que se hacían justamente auspiciadas o patrocinadas por Blockbuster y demás, que bueno, tendían a ciertas cuestiones del consumo, que fue la aparición de los primeros videos promocionando ciudades, promocionando lugares, ¿no? Como podían, o instituciones como podían ser los museos, ¿no? Aparecen los primeros videos y las primeras eh, producciones promocionando, no sé, ciudades como París, con museos como el Louvre, o bueno, después aparecen distintos tipos de movidas, digamos, ¿no? Un poco más encubiertas, promocionando Nueva York, promocionando eh, cuestiones como Guggenheim o Met, o, bueno, Smithsoniano, etcétera, ¿no? Entonces van apareciendo como ese tipo de cosas que llevan incluso a películas un poco más híbridas en todos sentidos, como fueron, por ejemplo, la película filmada en el Museo de San Petersburgo, digamos, ¿no? Una película filmada en una única toma, que fue muy famosa por su modo de filmación en su momento, que de algún modo era transgresor de cierta cuestión y aportaba a cierta curiosidad que se tenía y que generó básicamente esta peli, ¿no? Que, bueno, mostraba en una única toma todo lo que ese museo inmenso es y se mostraba todo lo que ahí supuestamente había pasado, iba pasando y, bueno, con una especie de lineamiento histórico muy, muy poco real, digamos que, pero que hacía pasar lo virtual, ¿no? En ese momento entendido como lo que puede ser real, hacía pasar lo virtual por lo real, ¿no? Lo que sucedió fue que del libro, ¿no? Que teníamos como una especie em, de le creíamos al libro, ¿no? Teníamos una especie de seguridad y de confianza absoluta sobre el libro, ¿no? Los libros hasta principios de los 80, digamos, por decirlo de algún modo, y durante la década de los 80 que se va hibridando, digamos, esa noción, esa concepción cultural común, ¿no? El libro siempre había sido una fuente de verdad, ¿no? Había sido el lugar donde se encontraba la verdad de ciertas cosas y si no de todas, digamos, ¿no? En un diccionario estaban todas las palabras, en una Biblia estaba toda la palabra de Dios, en una novela estaba toda una historia, en una biografía estaba contada la vida real y toda de alguien, digamos, ¿no? Eso en términos generales, por supuesto, no estamos hablando en términos especialistas, sino en términos de lo que la gente en general entendía de un libro, digamos, ¿no? Entonces, en un libro en una, por ejemplo, las famosas enciclopedias, ¿no? Por volúmenes, contaban, bueno, toda la historia, revisaban toda la historia del mundo, ¿no? Entonces, todo lo que había ahí era la historia del mundo, no había otra, digamos, esa era la verdad. Por supuesto, había un montón de tipos de enciclopedias que contaban distintos tipos de verdades, pero básicamente todas contaban lo mismo, digamos. Em,
Entonces, bueno, eso fue cambiando porque la película empezó a tener que modificar ciertas cosas de esas verdades que se contaban, porque básicamente en la palabra es fácil describir ciertas cuestiones que luego en la producción de una situación audiovisual, de una escena en una película, en una novela, etcétera, de carácter audiovisual, digamos, es muy complejo producir. Entonces, en las letras es fácil contar ciertas cosas, ¿no? Como cierto tipo de cuestiones fantásticas o cierto tipo de cuestiones abstractas o cierto tipo de cuestiones espirituales o cierto tipo de sensaciones, describir cierto tipo de sensaciones que la película no puede por lo general poner, digamos, sobre el material audiovisual como esa calidad de verdad, calidad sensorial, calidad em, de imaginación. Y ese es el punto clave, digamos, ¿no? El libro lo que genera es imaginación, o sea, uno tiene solamente letras sobre un papel o en un papel o siendo con el papel, en una hoja, digamos, en un compendio de hojas, en una multiplicidad de páginas donde lo único que tenemos son letras. En algunos casos podemos tener alguna que otra ilustración, pero por lo general el libro de literatura, el libro que hace, bueno, a las novelas, que hace, por ejemplo, a las biografías, que hace, por ejemplo, a materiales filosóficos, a materiales en términos de estudios sobre ideas y pensamientos, digamos, en relación, bueno, a la historia de la actualidad, a la historia de la humanidad, etcétera, ¿no? Eh, por lo general son libros que no tienen gran cantidad de ilustraciones, que tienen alguna que otra foto, y el resto es solo letras, palabras, signos, bueno, todo tipo de maneras gramaticales que nos llevan a imaginar lo que estamos leyendo, nos lleva a escuchar una voz constante que va leyendo eso que a partir del ojo estamos viendo, ¿no? Hay una decodificación de lo que el ojo ve en una voz mental que va bueno, dándole a eso que son las palabras escritas un audio, digamos, y en ese audio se va generando una imagen, ¿no? Y esa imagen va generando a partir de todo este proceso una imaginación que es un cúmulo, digamos, entre imagen y sensaciones, ¿no? Uno puede empezar a sentir lo que está imaginando, digamos, o la imagen que está teniendo, para hacerlo mejor, la imagen que está teniendo, uno puede empezar a sentirla, entonces uno puede empezar a olfatear, a tocar, a sentirse dentro de, a sentir miedo, a sentir, bueno, ciertos tipos de cosas que no están específicamente sobre el papel y en las letras, a diferencia de sí en el cine, por ejemplo, o en cualquier tipo de audiovisual, donde cuando alguien dice que viene un asesino y mata, ¿no? Como en el caso de Hitchcock, viene digamos, un loco que mata a alguien en una bañera a puñaladas, ¿no? En una ducha a puñaladas. Esto uno lo ve, digamos, ¿no? Que cuando uno lo lee, cuando lee ese material, digamos, ¿no? Eh, Uno tiene que imaginar eso, uno el material no se lo está dando para que uno lo vea, sino que se lo está dando para que uno lo lea, lo interprete en términos de la voz personal mental y eso genere la imagen, ¿no? Entonces, esa imaginación es lo que eh, todo esto, digamos, cambia, ¿no? Con el cine, con la televisión y con todo este post, digamos, primero, ¿no? Que fueron los audiovisuales a la carta, ¿no? Que representados, por ejemplo, por el videoclub.
Y luego por, bueno, todos los medios de descarga, ¿no? de, de internet. Bueno, uno de los más famosos era Torrent, ¿no? Otro, bueno, durante mucho tiempo también existió Emule, bueno, todo un montón de lugares de descargas, medios de descargas de páginas que promovían materiales, los archivaban y uno a partir de esos motores, digamos, de descarga podía bajárselos. Bueno, la diferencia, digamos, de todo esto con el libro es básicamente la calidad de la imaginación, digamos. Esto provee otro tipo de calidades de imaginación. El gran tema es que siempre se ha vendido, digamos, en términos de facilitar eso, ¿no? O sea, el cine, la televisión y todos sus derivados han vendido siempre la posibilidad de facilitar cierto tipo de cuestión que hemos ido sistemáticamente entendiendo es difícil, ¿no? Que es la lectura en un libro. Y esto en el avance, ¿no? De los tiempos y llegado a la actualidad, bueno, llegamos eh, a Netflix, ¿no? Como un gran paradigma actual, ¿no? Después de muchas cosas que pasaron, ¿no? Porque podríamos citar un montón de ejemplos y situaciones que han ido llevando a la aparición, por ejemplo, de Netflix, ¿no? Entre ellos podríamos citar los canales por cable, que aparecieron, digamos, con distintas propuestas muy específicas, ¿no? El caso de HBO, el caso de ISAT, bueno, distintos tipos, el caso de Space, su segunda etapa, digamos, cuando se definió como un canal de películas de acción, bueno, etcétera, ¿no? Distintos casos, el caso primero de MTV, un canal específicamente de música, luego los canales de series como son, eh, bueno, Sony y Fox por excelencia, digamos, ¿no? Y luego todos sus centenares de derivados, ¿no? De esto aparece, digamos, entre todo esto, ¿no? En una especie de secuencia histórica de aparición, llegamos a Netflix, que termina concentrándolo todo de algún modo, ¿no? Y termina trabajando incluso la serialización de ciertas cuestiones, ¿no? Eh, en términos de todas las estrategias de marketing posible que podemos imaginar, ¿no? Netflix es, primero que nada, una enorme biblioteca, ¿no? Es una enorme hemeroteca, videoteca, bueno, como queramos llamarlo, en realidad no es nada de eso. Es un depósito de archivos online, ¿no? Eh, que esa cuenta, digamos, se paga, no es gratuito, eh, se paga no por, digamos, materiales consumidos en general, sino que se pagan distintos tipos de membresía que habilitan cierto tipo de consumo dentro de ese gran archivo, digamos. Y este archivo, bueno, contiene todo lo que podamos imaginar, ¿no? Desde cualquier tipo de óptica en términos audiovisuales, ¿no? Y en cualquier nivel de desarrollo disciplinar, tenemos desde cine de autor hasta cine de Hollywood, bien industrial, digamos. Tenemos también novelas de carácter culebrón hasta series de autor noveladas muy de carácter incluso under, de lo que podríamos llamar el under industrial, ¿no? Lo que industrialmente se produce como under. Y luego tenemos algunas otras especies bueno, híbridos, ¿no? Que son como materiales, digamos,
de doble cara, ¿no? O sea, los materiales, por ejemplo, los extras de distintos tipos de producciones, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto que tenemos mucha música, tenemos mucha serie, sobre todo, ¿no? La serie es como el gran nuevo evento, digamos, que relativiza el producto único, que era de alguna manera esas 2 horas que uno se sentaba a ver una película, ¿no? Y que esa película, entonces, en el caso, por ejemplo, volvemos al Nombre de la Rosa, en 2 horas no podía desarrollar con absoluta profundidad lo que el libro sí desarrollaba, ¿no? Que era un libro gordo, un libro grande, un libro extenso, y que necesitaba de muchos días o de muchas horas para poder leerlo y para poder imaginar y llevar en esa imaginación un hilo conductor constructivo de la historia, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el caso de este libro y sin contarlo, bueno, el final, ¿no? Que tiene su necesidad para existir de una gran concentración sobre todo el libro, digamos, ¿no? Todo lo que cuenta, la manera en la que lo cuenta y el modo en que uno lo está leyendo, porque está escrito también de una manera muy particular, digamos, sobre todo para la época. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿no? Es como una especie de bueno, concentración, ¿no? En esta posibilidad del cine, de todo eso en 2 horas, supongamos, ¿no? Como decir, como máximo, ¿no? Por supuesto hubo ejemplos de películas de 4 horas o películas que eran especies de bueno, seguidillas, ¿no? De 2 o 3 entregas, digamos, en lo que se llamaba primera, segunda y tercera parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablamos del caso del Padrino, supongamos, ¿no? O sea, películas, que ya hibridaban de algún modo, ¿no? Esta cuestión en una especie de serie, ¿no? Serie corta de audiovisuales en términos de cine, ¿no? Un cine ya que iba hacia ese lugar. Por supuesto, esto experimentado desde los comienzos del cine, ¿no? En donde el- los carretes de cinta tenían un tiempo tan limitado que todo de algún modo era una serie, ¿no? Eh, una serie que se pasaba toda junta, ¿no? Porque uno veía una película durante 2 horas sentado en un cine y se habían cambiado una gran cantidad de carretes, ¿no? No era una película que estaba en un solo carrete, ¿no? Como si pasaba en el video, en el VHS, o como por supuesto pasaba en el DVD, o como por supuesto pasa en cualquiera de los soportes digitales cargados en internet, digamos, ¿no? O sea, uno por lo general se sienta, pone play y se apaga, digamos, cuando se termina, ¿no? En el cine, en la primera época, en las primeras épocas, o durante al menos muchísimos años del primer cine, se vio eh, cómo se unían, digamos, estos rollos, ¿no? De cinta. Y eso también es una posibilidad que desarrolló Netflix de una manera muy abstraída, digamos, pero también muy concreta en esa referencia, que es el cine hecho en profundidad, digamos, ¿no? A partir de extender el tiempo de una producción, ¿no? Para poder contar más cuestiones referidas a los libros originales en los que se cuenta la historia, digamos. Entonces se puede ampliar, ¿no? Toda la definición de eso, ¿no? Esto viene de sagas, ¿no? De películas que ya se van al extremo de esa cuestión, ¿no? Como son, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? eh, em, que bueno, que la historia se cuenta en una especie de seguidilla de años, de películas, ¿no? Venida de unos proyectos, ¿no? Como fueron Star Wars, que si bien no se em,
no se desarrolló en su momento, todavía se están desarrollando, digamos, las películas, pero bueno, se fueron dando en ese sentido como idea, ¿no? Que era una película que, bueno, era en muchas partes. Todo esto, bueno, Netflix lo tomó y lo tomó para hacerlo una especie de forma, ¿no? Y marca registrada, que es esta posibilidad de que uno tiene toda la serie cargada antes de empezar a verla, digamos, ¿no? Tiene los capítulos, es una serie por capítulos, pero está toda cargada, lo que permite que uno pueda pasarse, por ejemplo, 1 o 2 días completos o más o menos viendo toda una serie, ¿no? Entonces es como ver una película muy larga, ¿no? En distintas partes, en distintos carretes, ¿no? Vamos a hablar en esos términos para poner en práctica la comparación. En distintos carretes uno puede ver la película, bueno, extensa, extendida, eh, que a la vez le propone también la posibilidad a alguien de verla en capítulos, ¿no? De verla en tiempos cortos, ¿no? De tener que ocupar un mínimo de tiempo y, bueno, poder entonces acceder a distintos tipos de públicos, desde el que tiene muy poco tiempo para ver, cada tanto, hasta el que tiene mucho tiempo para ver todo junto, digamos, en un mismo momento. En eso, bueno, todo tipo de lectores, como decía Macedonio Fernández, ¿no? Macedonio Fernández, los lectores de comienzos, los lectores salteados, ¿no? Saltados, perdón, eh, bueno, etcétera, ¿no? Toda esta cosa como qué tipo de lector es el que está viendo Netflix, ¿no? Lectores en términos de, bueno, el cine finalmente para nosotros en nuestro país, en la gran mayoría de los casos, es un cine de lectura, porque es un cine que se lee en subtítulos, ¿no? Es un cine que tiene una apreciación muy híbrida entre la producción cinematográfica, la producción de novela, la producción de serie, la producción audiovisual en esos términos, ¿no? En este caso Netflix, que ya no es ni televisión, ni internet, ni cine, ni video, en términos de videoclub, de video en esos modos, digamos, sino que es un híbrido de todo eso, es todo eso y a la vez es Netflix, que es una nueva em, característica, un nuevo modo, una nueva definición disciplinar, digamos, ¿no? Netflix es en sí una definición, ¿no? Entonces, un Netflix que es uno de estos productos, ¿no? Puede verse de todas estas maneras, puede consumirse de todas estas maneras y permite, digamos, todo un montón de formas dentro del abanico de capacidades de percepción. Entonces está el que puede ver un ratito cada tanto y no sabe cuándo, pero que cuando pueda ahí va a estar, ¿no? Va a poder incluso estar viendo, detener y volver a los días, en cualquier otro horario, a seguir viendo y la propia plataforma, digamos, el propio Netflix, le va a haber guardado el momento en donde dejó y va a poder seguir desde ahí, va a poder buscar resúmenes de lo que ha visto para poder con facilidad recordar y poder continuar viendo, va a poder encontrar incluso materiales, digamos, dentro de la página web de Netflix en términos de explicaciones a modo de lo que antes eran los foros, ¿no? De lectores, foros de personas que veían películas, no de espectadores. Ahora, bueno, son estos especies de foros también a lo Netflix, ¿no? En una manera muy Netflix, para poder ampliar percepciones, para poder entender ciertas cosas, ¿no?
Todo esto, bueno, a partir de un complemento, digamos, a lo que, bueno, Netflix en sí propone como centro eje, que es el visionado de contenidos, digamos, audiovisuales, ¿no? Espec- Ser espectador de contenidos audiovisuales. Bueno, se van complementando, perdón, con todo esto. Y esto, bueno, lo que va generando básicamente es entonces una absoluta cercanía, una absoluta comodidad, un absoluto confort para con materiales que entonces hace más o menos 30 años recién empezaron a ser producidos en términos masivos de audiovisuales a mano, ¿no? Con el video y la aparición de la videocasetera. Antes, insisto, existían desde hacía mucho tiempo, pero en términos de cine, luego en términos de televisión, para los cuales había que estar dispuesto bueno, programarse junto con las programaciones de los cines y de la televisión, digamos, ¿no? Si no, se perdían los contenidos porque no se podían volver a ver, solamente se podían ver cuando los cines los proyectaban, cuando en la televisión era el momento en que pasaban la novela y tal capítulo, digamos, ¿no? No se podía volver a ver. Todo eso ha cambiado, entonces desde la aparición del videocassette y de la videograbadora, de la videocasetera, ¿no? Que bueno, fue generando, por ejemplo, con la televisión, en el caso de la videograbadora, la posibilidad de grabar los contenidos para luego poder verlos en el momento en que uno quisiera. Por supuesto, todo esto y antes de Netflix lo desarrollaron, digamos, plataformas que hibridaron, digamos, el cable, ¿no? Lo que era la televisión por cable, ¿no? Que fueron, bueno, todos estos sistemas de antenas que generaban, digamos, una especie em, de posibilidad de videoclub dentro de la señal de televisión, ¿no? En el que uno podía alquilar videos, o sea, uno podía ver, comprar contenidos desde la televisión, ya no con internet, sino desde la televisión. Podía guardarlos, podía detenerlos, podía dejarlos em, en stand-by para poder seguir viéndolos, podía, bueno, los inicios de lo que fue Netflix, luego, digamos, ¿no? A nivel absolutamente masivo, y la gran moda, ¿no? De la serie Netflix. La gran moda de la serie Netflix que nos trae todo tipo de novelas, todo tipo de biografías, todo tipo de relatos históricos, todo tipo de eh, bueno, construcciones religiosas a través de la narración, digamos, ¿no? Etcétera. Y todo esto, bueno, dado a la carta, a la comodidad y al confort máximo posible de un espectador que está ansioso constantemente por ver mucho más de lo que ya tiene a mano, por ver mucho más de lo que ya está pudiendo consumir, digamos, en una relación directa de todo lo que hoy es el campo de producción audiovisual, ¿no? En estos términos, con el mercado de circulación corporativa de estos materiales, digamos. Entonces, lo que se nos genera por lo pronto, digamos, y en lo inmediato de la realidad hoy Netflix, es una ansiedad constante por contenidos. Esos contenidos, a su vez, son complejos, ¿no? Cada vez más complejos. Tenemos series muy, muy complejas, pero que, bueno, empiezan a requerir de otros tiempos, de otras calidades que
no siempre los espectadores tienen. Entonces lo que ha pasado es que se ha segmentado nuevamente mucho el público. Hay en Netflix un público que se puede decir es culto del propio Netflix, digamos, o sea, ha visto todas las series desde el comienzo, entonces está todas las series de punta, digamos, ¿no? Las que han sido lo que podríamos haber llamado en la televisión el prime time, ¿no? Las series, bueno, piloto, digamos, de manejo, no de pruebas, sino, digamos, timón, ¿no? Las series timón. Y las han visto a todas, entonces están ya habilitados después de varios años de haber estado consumiendo estos materiales a ver otro tipo de materiales mucho más complejos que el espectador común, digamos, que ve otro tipo de producciones, digamos, que bueno, no está tan aceitado para ver ese tipo de materiales que requieren de ciertas dedicaciones o ciertas calidades. En eso, bueno, la imaginación se ha transformado, ¿no? De lo que era de la imaginación de las letras en el libro a una imaginación mucho más compleja, ¿no? Donde entra a jugar tanto aquella imaginación, ¿no? De referida a las letras, como la imaginación que se pudo referir al cine, a la televisión, al video, etcétera, con la imaginación también de la posibilidad de elegir, ¿no? O sea, el poder elegir cuándo seguir, cuándo continuar, volver atrás, volver a ver, escuchar o leer las opiniones de otros, ver el lado B de las producciones a partir de las conversaciones de los directores o de los actores, ¿no? Como el backstage, etcétera, ¿no? Más sumado ahora, bueno, la posibilidad de una complejidad, digamos, específica bueno, tener todo absolutamente a mano, eh, ya casi sin la noción de pago, digamos, porque por lo general estos pagos a Netflix son hechos a través de débitos automáticos, ya sea de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias, entonces uno no tiene ya noción de que está pagando, no tiene una noción real, digamos, de que está pagando por esto que está viendo. Entonces es algo que se ha normalizado, se ha constituido, digamos, una cuestión común y en eso ha ganado y ha perdido, ¿no? En términos de lo que, por ejemplo, hacia la imaginación, ¿no? Esa complejidad nos ha llevado a ganar mucho, pero también a perder mucho, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué, por ejemplo, en términos de arte, ¿no? Necesitamos complementar lo que, vamos a decirlo así, Netflix hoy nos da, ¿no? Que lo que nos da Netflix en términos de arte son todo tipo de materiales documentales, todo tipo de materiales ficción, ¿no? Películas acerca de teorías, movimientos, historias del arte, películas monográficas, digamos, ¿no? O sea, biográficas acerca de artistas, acerca em, de instituciones y demás, ¿no? Como puede ser películas acerca de museos, películas acerca de libros, películas acerca de, bueno, mm, regiones en artes, como podría ser Europa, ¿no? Como podría ser Estados Unidos, como podría ser América en términos de Latinoamérica, etcétera, ¿no? O películas acerca del arte oriental, acerca del arte ruso, bueno, etcétera. Lo que nos da entonces Netflix es este tipo de contenidos en una infinidad absoluta, no una totalidad, es decir, la gran mayoría de los materiales que Netflix promueve y nos provee son materiales en los que Netflix tiene incidencia como productor, digamos, de una u otra manera, a partir de un montón de empresas
con las que trabaja, digamos, siendo parte accionario, ¿no? O sea, siendo digamos, una parte del constitutivo de una empresa, digamos. Entonces Netflix está trabajando con muchísimas, ha comprado, digamos, es el dueño de muchísimas eh, productoras, de muchísimas, eh, bueno, constructoras, digamos, de estos contenidos en todo sentido, ¿no? No, porque ya no es solamente la producción, es una construcción constante. O sea, Netflix es accionista en universidades donde se estudia cine, digamos, entonces es accionista en ese sentido para poder construir y determinar modos, ¿no? Que, bueno, van a ser aprendidos por futuros cineastas que van a trabajar materiales que van a ser ideales para Netflix, digamos. Entonces, ideales y específicamente eh, pensados desde esa formación, ¿no? Eh, bueno, Netflix compró, por supuesto, Blockbuster, aquella cadena de videoclub, digamos, o sea que también tiene toda esa historia, ¿no? En términos de un material de archivo, todo lo que había en su momento, bueno, Blockbuster promovido porque era también productor de muchas partes y de mucho de lo que se generaba audiovisual y cinematográficamente. Eh, Netflix también ha comprado, tiene derecho a muchísimos materiales de cadenas como la BBC. Por supuesto que tiene una incidencia directa sobre HBO, aunque sea todavía bastante encubierta en algún punto, sobre cadenas como Fox, sobre cadenas como Sony, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, va monopolizando, digamos, todo este tipo de posibilidades y va estructurándolo junto con Internet, digamos, va sacando sistemáticamente los contenidos que estaban disponibles en Internet en todo sentido, digamos, ¿no? Van desapareciendo novelas, van desapareciendo biografías, van desapareciendo todo en términos audiovisuales, ¿no? Pero van desapareciendo audiovisuales biográficos o documentales biográficos, turísticos incluso, van desapareciendo materiales que tienen que ver con desarrollos teóricos, ¿no? Como por ejemplo conferencias, como por ejemplo charlas, como por ejemplo bueno, documentales, ¿no? Los documentales van desapareciendo. Todo lo que se podía encontrar en esos términos se ha visto muy reducido a partir de que Netflix hace un barrido constante de los materiales disponibles en Internet y los va sacando, ¿no? Por derechos de autor, va logrando que se saquen de la posibilidad eh, de verlos de manera irrestricta, digamos, de verlos gratuitamente, entre comillas, porque uno siempre paga Internet. Pero bueno, Netflix se ha encargado de sacar todos esos materiales y incluso en el último tiempo estamos presenciando ya una apertura de Netflix a la búsqueda de materiales bibliográficos que sean base o hayan servido de referencia, digamos, para algunas de sus producciones. Netflix, ¿no? Producciones Netflix, que insisto, no son ya ni cine, ni televisión, ni video, ni, ni internet, digamos, ¿no? Es Netflix. Estos libros, por ejemplo, estos materiales que estaban dando vuelta dentro de la web, en términos, por ejemplo, de PDFs, supongamos, Netflix está barriendo también con eso, ¿no? Ya tampoco se encuentran ciertas cosas, lo hace a través de distintos tipos de
empresas, ¿no? Que bueno, trabajan algorítmicamente para estas búsquedas y también para su anulación en términos de derecho de autor. Netflix ha comprado muchísimo los derechos de autor, digamos, de las principales editoriales del mundo, ¿no? Entonces también está metiéndose, ¿no? Con eso. E incluso, por ejemplo, también en términos de la producción de estos libros, ¿no? Entonces empezamos a tener libros que están cuando uno lee, digamos, los legales, empieza a aparecer Netflix como una de las empresas patrocinantes, ¿no? O catálogos de exposiciones, digamos, o de patrocinios a museos, a instituciones de ese tipo, o patrocinios incluso a cuestiones más científicas, ¿no? Netflix empieza a abrir todo este campo y lo está poniendo también en términos de límites ya por fuera de la pantalla, ¿no? Entonces empezamos a tener límites para cierto tipo de materiales que ya no se encuentran tampoco en libro, digamos, o sea, ya no se puede comprar el libro de tal cosa, ¿no? No voy a dar ejemplos de eso porque está todavía bastante encubierto esto y no quiero caer yo en una cuestión que nos fuera conveniente, digamos, pero todo esto está ocurriendo, no obstante, no lo digo yo, estoy haciendo eje muchos materiales que existen al respecto y sobre la problemática, que es una problemática muy actual, digamos, está ocurriendo desde hace más o menos unos 4 o 5 años, con una aceleración considerable, digamos, ¿no? O sea, este tipo de empresas, ¿no? Que van monopolizando todo tipo de, bueno, líneas, ¿no? De circulación de ideas, de circulación de expresiones, ¿no? En todo tipo de formatos disciplinares, ¿no? Bueno, entonces las empresas van monopolizando esto y van corporizando también el control de todo esto. Entonces, bueno, ciertas mm, producciones que Netflix está realizando para Netflix como un Netflix, ¿no? Como esta especie de, por ejemplo, series de temporadas, pero que las tenemos todas subidas el mismo día para poder verlas en un fin de semana completo, digamos. Bueno, si esto, por ejemplo, viene de un libro, ¿no? De un libro que existía físico, que se vendía en una librería o que estaba en una biblioteca, Netflix está tratando de una u otra manera de limitar la posibilidad del acceso a ese libro para que podamos solamente tener acceso a ese material, digamos, a partir de ver la serie. Entonces, básicamente es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Esto mismo ocurre también con los materiales bibliográficos para estudio, ¿no? O sea, hay materiales bibliográficos de estudio que ahora tanto universidades, ¿no? De prestigio de primera línea, digamos, como cualquier escuela bueno, de base, digamos, están ocupando y utilizando a partir de Netflix, porque no existen esos contenidos casi por fuera, ¿no? Existen solamente de una manera, por lo general, ¿no? De una manera, bueno, oblicua, como pueden ser las fotocopias que han quedado dando vueltas, pero ciertos materiales ya no se consiguen, digamos, ¿no? Ese ya no se consiguen. Había empezado a suceder con el videoarte, eh, con el videoclub, ¿no? Con el con el cine de autor, ¿no? Ciertas cosas empezaron a pasar porque naturalmente el negocio no generaba, digamos, la posibilidad de, por ejemplo, reeditar, ¿no? Hablemos del caso del Nombre de la Rosa, que no sería el caso porque el libro siempre siguió siendo muy vendido, digamos, es un bestseller absoluto, pero materiales que la película era muy buena, ¿no?
y que el libro no hizo falta reeditarlo porque la gente ya no quiso comprar nunca más el libro, quiso ver la película, digamos, ¿no? Como un sustitutivo uno por otro, ¿no? Se sustituía uno por otro. En este caso Netflix nos está obligando además a esa sustitución, ¿no? Y esa sustitución, insisto, no solamente es en términos de asuntos como el entretenimiento, para llamarlo de algún modo, ¿no? Literario o el entretenimiento que viene de las letras, de aquellas letras pre videoclub, ¿no? Sino que también se refiere a cuestiones mucho más específicas, más académicas, más determinadas en incluso límites científicos, ¿no? Se empiezan a no encontrarse ciertos materiales en términos de publicaciones científicas y sí se encuentran las reversiones de eso en ciertos productos Netflix, ¿no? Bueno, muy complejo todo lo que está ocurriendo, ¿no? Complejas también todas las versiones que quedan en apariencia como resistiendo a Netflix, ¿no? Todas estas otras eh, maneras de televisión o todas estas otras maneras de cine, incluso de internet, ¿no? Que bueno, ahí tenemos como otra definición también. Internet no es ya películas o videos o disponibles, sino que es algo muy particular que es Internet, digamos, ¿no? Lo disponible que está ahí, contenidos de distintas maneras, ¿no? Entonces, em, desde materiales para bajar o para ver online, ¿no? Hasta directos, digamos, ¿no? Hasta materiales subidos, por ejemplo, en plataformas como YouTube o como Vimeo, que, bueno, son materiales, por ejemplo, filmados por un espectador en una sala de cine, ¿no? Entonces que sube esa filmación y que por derechos de autor en la búsqueda de los motores cada vez más acelerados ahora, pero pueden durar 1 o 2 días online, digamos, y esa durabilidad, ¿no? En base a unas trampas en el momento de subirlo, de cómo se sube el material, de cómo se indica que, de qué se trata ese material, etcétera. Bueno, ciertos espectadores que están ávidos de todo esto y siguen este tipo de subidas, bueno, ven en ese momento el material antes de que lo bajen, ¿no? Bueno, todo esto sucede en Internet, por supuesto no sucede así en Netflix, pero Netflix está absolutamente eh, al tanto de esta cuestión y está obviamente trabajando con esto para poder limitar en el control, ¿no? Toda esta sucesión constante de, bueno, de transgresiones a la norma que empieza a ser la ley Netflix, ¿no? Netflix empieza a ser como la ley, ¿no? De mercado que rige cualquier tipo de imaginación posible, digamos, ¿no? Está tratando eh, de copar, digamos, todos los elementos que generan la imaginación posible en términos de eh, lo que entendimos, ¿no? Como las letras, ¿no? O sea, Netflix es un producto de las letras, ¿no? No es un producto de una cuestión solamente relativa a lo audiovisual, digamos, ¿no? Y al arte, en términos, por ejemplo, también de la pintura, ¿no? Y de su capacidad como medio de expresión, de representación y periodístico incluso, ¿no? Netflix es bueno, una construcción que viene de las letras, ¿no? Que viene del libro, que viene de toda esta historia, por supuesto que condimentado con todo lo que de eso mismo devino, ¿no? En el cine, en la televisión, en el video de videoclub, en internet para todos los productos de circulación audiovisual libre,
etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos en Netflix un control sobre este tipo de cuestiones que hacen, digamos, a que dentro del arte sea muy importante la lectura, ¿no? de el libro, ¿no? O sea, es cada vez más importante a partir de este tipo de cuestiones la lectura del libro. Hay que saber ahora qué libros leer, porque la producción, insisto, editorial e incluso la producción en términos de construcción de los escritores a nivel académico, ¿no? de formación académica de los escritores, está ya siendo bueno, tocada, está siendo modificada, está siendo invadida, si se quiere usar ese término, por Netflix, digamos, ¿no? Quien se está metiendo a toda esta línea de producción editorial, ¿no? Que empieza tal vez, supongamos, con la formación del escritor y termina con la publicación del libro y la circulación, es decir, dónde se vende y cómo se vende. En todo este proceso de producción, Netflix se está metiendo, digamos. Entonces lo que tenemos es que tener ahora mucha visión de qué es lo que leemos, ¿no? Pero es necesario poder complejizar entonces lo que Netflix está proponiendo, que es una propuesta en términos pragmáticos absolutamente real, digamos. Esta es la realidad que Netflix está proponiendo y está construyendo, y es en la que empezamos a vivir en términos de las ideas, ¿no? que venían de las letras, ¿no? Eh, Estas ideas que venían de las letras las empezamos a vivir a partir de Netflix, empezamos eh, a acentuar, digamos, lo que en algún momento fue ese paradigma ya mítico, ¿no? de mejor no leer el libro, sino ver la película, más fácil ver la película que leer el libro, ¿no? Prefiero ver la película a leer el libro. Eso se ha acentuado, ¿no? en todos los términos, en todas las áreas, y de esas letras que era el libro, venidas, digamos, en todos sus géneros, en todas sus disciplinas, ¿no? Eso se ha acentuado entonces en esta corporatividad de Netflix sobre esa problemática, y ha dado por resultado que tenemos que inevitablemente empezar a pensar cómo vamos a complejizar eso, ¿no? Que Netflix en esos términos de la realidad que está construyendo está simplificando, digamos, ¿no? Porque eso va a ser las letras devenidas en un Netflix, ¿no? Eh, y esa complejidad, digamos, que tenemos que empezar a componer, tiene que ver con empezar a estructurar nuevamente de manera muy concreta, muy estudiada y muy pensada, ¿no? las lecturas que vamos a hacer paralelas a todo esto que estamos viendo constantemente en Netflix, y que de una u otra manera ya no nos queda alternativa porque no se consigue tal vez por otro lado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a especificar, ¿no? y hacer posible esas lecturas para que tengamos esa posibilidad de generarnos una situación de equilibrio, ¿no? o de posible equilibrio en la construcción de la imaginación, ¿no? acerca de cierto tipo de ideas, ¿no? Eh, es importante volver entonces a los libros de arte, volver a todo una producción editorial que esté entendiendo esta problemática y está entonces trabajando a partir de esto, ¿no? No en términos de resistencia, porque es imposible enfrentar un monopolio, digamos, como Netflix, si no se genera otro monopolio, ¿no? que por supuesto sería lo mismo, ¿no? La escala y la dimensión en términos de todo lo que podamos imaginar es tan potente, digamos, que solamente para hacerle frente se puede ir con una potencia del mismo grado. Entonces,
La verdad que no existiría en todo caso. La alternativa sería lo mismo, digamos. Las alternativas son todo lo opuesto, digamos, son por ejemplo editoriales pequeñas que producen pequeñas tiradas que son casi invisibles al control de Netflix por ahora, el control de todo este sistema, digamos, de construcción de las ideas en términos de las letras. Y bueno, hay que ver cuáles son estas posibilidades, digamos, qué es lo que estas editoriales publican, quiénes son estos autores, ¿no? Cómo están reflexionando sobre estos asuntos y están, insisto, no enfrentándose, sino buscando maneras alternativas y oblicuas de acción, de producción, de imaginación, ¿no? Y cómo están relacionando todo esto en términos de las letras que producen y bueno, cómo vamos a nosotros a poder a partir de ahí equilibrar esta realidad de mercado, ¿no? Corporativo, absolutamente bursátil finalmente, ¿no? Que es, bueno, por ejemplo, Netflix, ¿no? Que Netflix es, insisto, ya no una empresa, ya no un producto en sí, digamos, ya no una situación de consumo, de venta, de compra, de etcétera, sino que Netflix es una cultura, ¿no? Es una cultura Netflix. Eh, bueno, ¿cómo hacemos para que esta cultura Netflix, que es una cultura absolutamente popular, masiva, hipnotizante, zombie, bueno, se pueda poner de alguna manera en un equilibrio, ¿no? Al tiempo de pensar, eh, bueno, lo que sistemáticamente está ocurriendo y bueno, cómo podemos buscar alternativas para que lo negativo que esto produce pueda ser equilibrado, ¿no? De algunas maneras en búsqueda de, bueno, mayores calidades a la experiencia de la vida, ¿no? La imaginación ha sido y va a seguir siendo tal vez una de las únicas maneras de existenciales, digamos, ¿no? De la humanidad más pura, ¿no? Imaginar nos hace humanos, ¿no? Entre otras muchísimas cosas, por supuesto, pero imaginar nos hace humanos en la transformación de cierto tipo de informaciones, de cierto tipo de cuestiones, de cierto tipo de ideas, ¿no? Vehiculizada, ¿no? Por distintos tipos de lenguajes en, bueno, nuevos elementos, la creación de nuevos elementos que devienen de la imaginación, digamos, ¿no? Entonces, esos elementos que no necesariamente tienen que ser físicos, que pueden ser también mentales, ¿no? El pensamiento, por ejemplo. Entonces, eso nos hace absolutamente humanos. Esto es lo que necesitamos seguir rescatando, seguir eh, resguardando, ¿no? Tal vez no, insisto, resistiéndonos a, sino trabajando con, ¿no? Hay que trabajar con la cultura Netflix para poder empezar a trabajar, ¿no? Con una nueva manera de la imaginación, con una nueva posibilidad de esta humanidad que en términos del extremo que podría ser la cultura Netflix, bueno, implica como un gran riesgo a una posibilidad, digamos, de mantenernos humanos, ¿no? Bueno, creo que eso por ahora.